Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, en la última clase estuvimos hablando acerca del método de la disección. Ahora vamos a continuar con otro método cerrado, que se conoce como método de la falsa posición. En sí, este método es parecido al de la disección. En sí, se requieren dos valores que encierren a la raíz. Pero si volvemos a analizar el método de la disección, se podría decir que ese método intenta encontrar la raíz a la fuerza. O sea, ¿qué se quiere decir con esto? De que en sí no importa la cantidad de iteraciones que se realicen, con el simple hecho de reducir en cada iteración el intervalo que contiene la raíz a la mitad, se asegura que vamos a encontrar la raíz. Y en sí no tiene ningún tipo de refinamiento durante la técnica. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Durante el método de la disección puede llegar a ocurrir de que, dejen colocar, no, dejen colocar esta imagen, durante el método de la disección puede llegar a ocurrir lo siguiente, ¿no? Que estamos iterando y eh, digamos que XL se encuentra acá y XU se encuentra acá. Como se dan cuenta, XL se encuentra muy cercano a la raíz, ¿sí? Bastante cercano a la raíz. Pero eso no le interesa al método de la disección. El método de la disección lo que le interesa, perdón, la raíz es la de acá, la raíz es la de acá. Al método de la disección no le interesa qué tan cercano me encuentre con uno de los límites, solo le interesa partir a la mitad del intervalo. Digamos que parto a la mitad del intervalo y obviamente ahora mi raíz se va a encontrar entre el intervalo de la izquierda. Como se dan cuenta, el nuevo límite derecho se encuentra más cercano a la raíz que el límite izquierdo. Pero asimismo, el método de la disección no le importa si uno de los límites se encuentra más cercano a la raíz. Simplemente lo que hace es dividir el intervalo a la mitad. Digamos que la mitad se encuentra acá. Y ahora para la nueva iteración, yo trabajo con el intervalo de la derecha. Entonces, en cada uno de estos casos, la aproximación a la raíz, ¿sí?, obtenido con el método de la disección, en cierto modo me alejó ligeramente de la raíz en vez de acercarme aprovechando que me encontraba relativamente cerca con uno de los límites. Y eso es uno de los problemas que tiene el método de la disección. O sea, a la larga igual converge, pero no aprovecha ninguna propiedad de la curva, ¿sí?, para acercarnos lo que más podamos a la raíz. Y es más, esto se ve reflejado con el cálculo del error. En sí, ambos errores tienen tendencia a la baja, ¿sí? O sea, a medida que aumenta el número de iteraciones, disminuye el error relativo, tanto el verdadero como el aproximado. Sin embargo, el verdadero, como se dan cuenta, tiene estos picos, ¿sí? No es totalmente lineal. Tiende a la baja, pero entre ciertas iteraciones tiende a subir el error, ya que, por ejemplo, este pico de abajo haría referencia a la iteración número 2. En la iteración número 2 tenemos este valor del error, pero en la 3 tenemos un valor superior, para luego otra vez descender aún más. Y esto ocurre básicamente por lo que les mencionaba, de que el método de la disección, en cierto modo, a medida que vamos obteniendo nuevas aproximaciones a las raíces, tiende a alejarnos ligeramente cuando ya nos encontrábamos relativamente cerca. En cambio, el aproximado, como se dan cuenta, sigue una tendencia totalmente lineal. Por ese motivo, tal como les indicaba en la clase anterior,
una vez que tengamos un error aproximado menor que 0,05%, tenemos la garantía de que el error verdadero va a ser todavía menor, porque de por sí, como vemos en la gráfica, esto de aquí siempre se cumple, que el error verdadero siempre va a ser menor que el error aproximado. Entonces, la falsa posición en sí nos da una alternativa basada en una visualización gráfica para encontrar la raíz de la función. En sí, podríamos indicar que un inconveniente en el método de la disección es que al dividir el intervalo que contiene la raíz, o sea, el intervalo que iría de xl a xu, hay intervalos iguales, o sea, porque lo dividimos a la mitad. ¿Sí? Generamos dos subintervalos que son iguales en longitud. No se toman en consideración las magnitudes de la función evaluada en XL y en XU. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que no toma en consideración el hecho de que posiblemente una de estas dos magnitudes, o sea que f de XL o f de XU, se esté aproximando a cero. Y es que cuando se aproxima a cero es que quiere decir que nos estamos acercando a la raíz de la función, ya que la función evaluada en una raíz es igual a cero. Entonces, la falsa posición aparece como un método alternativo que aprovecha esta visualización gráfica y simplemente consiste en unir f de xl, o sea, estos puntos que vemos acá, xl, f de xl y xu, f de xu, mediante una línea recta. De tal manera que la intersección de esa línea recta con el eje de las x representa una mejor aproximación a la raíz. Entonces, el hecho de que se reemplace a nuestra curva, o sea, a la función, por una línea recta, nos da una falsa posición de la raíz verdadera. Y por eso es el nombre del método. Que también se lo conoce con el nombre de interpolación lineal. Entonces, si yo procedo a trazar esta línea recta, se generan, como pueden observar, junto con el eje X y dos líneas verticales, dos triángulos rectángulos. Uno que podemos ver acá abajo y uno que vemos acá arriba. Entonces, mediante semejanza de triángulos, se puede establecer la siguiente relación. Y es que las pendientes de ambos triángulos rectángulos va a ser la misma, ¿no? Y se puede llegar a establecer la siguiente expresión, de la cual podemos despejar XR. Entonces, una vez que despejamos XR, estamos determinando una fórmula para encontrar justamente dónde esta recta corta al eje X. Y en fin, el valor de XR que calculemos va a reemplazar a cualquiera de los dos valores iniciales, XL o XU. De esta manera, los valores XL y XU siempre van a encerrar a la verdadera raíz. Algo parecido al método de la disección, donde reemplazábamos a XL por XL o XU, garantizando de que siempre íbamos a encerrar a la raíz. Lo mismo ocurre con el método de la falsa posición. Así, el proceso se repite hasta que la aproximación a la raíz sea la adecuada. Sí, o sea, tenga un error aproximado bastante bajo. El algoritmo para desarrollar este método es en sí idéntico al de la disección. Simplemente que en vez de esta ecuación se utiliza la mostrada anteriormente. Entonces, con esta información vamos realizando el siguiente ejercicio, donde tenemos la misma ecuación con la cual hemos estado trabajando previamente.
Y me piden encontrar cuánto es ahora la raíz aplicando este método. Entonces, la idea es exactamente la misma. Ustedes proceden a generar una tabla donde van a colocar los valores. Aquí proceden a colocar la respectiva función. La función sería la siguiente. Además, los límites van a ser los mismos. Vamos a analizar esta expresión en el intervalo que va de 12 hasta 16. Entonces, recuerden que la fórmula, en el método de la falsa posición, sería simplemente la siguiente. XR igual a XU menos la función evaluada en XU por XL menos XU sobre la función evaluada en XL menos la función evaluada en XU. Adicional, podríamos calcular el error verdadero, porque la respuesta verdadera, como recordarán, es la siguiente. Un minuto para la respuesta verdadera. Um, 0.1481 me parece. Los 14.8. A ver, la raíz verdadera sería 14.80.111. Entonces, procedemos a generar una tabla para colocar los valores.
Y aquí colocaríamos en la primera iteración XL 12, XU 16, y procedemos a calcular XL. Entonces, vamos a reemplazar los datos. XR sería igual a la XU, o sea, 16, menos la función evaluada en 16 por XL menos XU sobre la función evaluada en XL menos la función evaluada en 16. Procedemos a evaluar, ¿sí?, a nuestra función y nuestras cantidades. Aquí también podríamos, por el momento, colocar en vez de C, ¿sí?, podríamos colocar en vez de CX, no hay ningún problema. Entonces, reemplazo en mi ecuación todos estos datos y encuentro la respuesta. ¿Cuánto me estaría quedando esta raíz aproximada? 14.9309. Entonces aquí sería mi nueva aproximación a la raíz. Puedo calcular el error verdadero. El valor verdadero es 14.80111 menos 14.9309 sobre 14.8011 multiplicado por el 100%. Entonces, aquí el error verdadero sería del 0.8%. Un momento, por favor. Entonces, aquí el error sería, como les dije, 0.88%. Este es el error verdadero. Y como ustedes recordarán, no podemos calcular el error aproximado, ya que no conocemos dos aproximaciones a la raíz, tenemos nada más una. Entonces, si comparamos esto con el ejercicio anterior, podemos notar claramente cómo el error de por sí es bastante bajo desde el comienzo, ya que como ustedes recordarán con el método de la disección, el error verdadero en la primera iteración nos quedó de 5.4%. Acá nos está quedando de 0.88 para la misma función. Aquí también podemos proceder a graficar nuestra curva y observaremos lo siguiente. Esta de aquí es la función. Entonces, ¿qué es lo que se está realizando? Está utilizando dos puntos que pertenezcan a la función. Son los siguientes. Vamos a colocar el punto 12, ¿sí?, la función evaluada en 12. Se genera el punto A, luego genera el otro punto que sería 16, la función evaluada en 16, generándome el punto B. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿En qué se basa el método de la falsa posición? Se procede a trazar una recta
que me una ambos puntos, ¿sí? El punto A y el punto B. Y tal como podemos apreciar, esta recta corta el eje X por el simple hecho de que eh, la función evaluada en 12 es positiva, como vemos, vale 6,11, y evaluada en 16 es negativa, vale -2,23. Entonces, hay un cambio de signo. Y por lo tanto, si yo trazo una línea recta entre esos dos puntos, esa recta va a cortar el eje X. Y lo hace en un lugar muy cercano a la raíz, tal como podemos observar. En sí, la raíz aproximada que yo debería obtener es la siguiente: 14,930845, etcétera. No vamos a trabajar con todos los decimales. Y es muy cercano al valor que yo acabé de determinar, como podemos apreciar. Entonces, la idea es que ustedes sigan realizando el resto de iteraciones hasta que se aproximen lo que más puedan a la raíz, o sea, hasta que el error aproximado sea menor que el 0,5%. Intenten continuar con el desarrollo.